¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos, hoy con Natalia Villafaña, oriunda de San Luis Potosí, México. Esta joven escritora mexicana, muy joven para ser específicos, despunta además otras actividades artísticas como la actuación y la dirección. En 2015, a sus 15 años, ya estaba escribiendo y actuando una obra de teatro dramático. Ha escrito guiones y hasta producido de manera independiente en la rama teatral. Respecto de sus obras literarias, tengo contabilizadas 9, después confirmamos. Los peores piratas, Una casa con el corazón herido, Una estatua de hielo, Textos desde mi diario, El lago, La rosa y el ruiseñor, Navi, Amartya y Cerezas y vino. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Natalia. Buenas noches. Hola, muy buen día. Un gusto To- estar aquí. Bien, para mí también. Estoy muy motivado para conocer tu vida, tu pensamiento y toda esa energía que tenés para de tan joven empezar con el tema de la literatura. Así que bueno, vos sabés que yo comienzo mis programas con una pregunta informal Ujú. que normalmente roza en los temas literarios, pero a veces no tanto. Y me ocupo más de la vida un poquito más privada de los entrevistados. Pero en este caso, quiero saber qué influencias has recibido para formarte en tantas artes de múltiple, digamos, tantas artes múltiples de las que desarrollas. ¿Es que en tu casa hay algún espíritu artístico en particular? Mm, pues en realidad ninguno de mis padres o familiares cercanos se dedica tal cual a las artes. Sin embargo, sí lo consumían bastante. O sea, les gustaba mucho la música, a mi mamá le gustaba pintar, dibujar. Teníamos demasiados libros también en la casa donde vivía de pequeña. Y la actuación yo creo que sí brotó como solita, o sea, yo viendo los programas y demás, en realidad es eso, que en realidad en mi casa consumíamos bastante arte y fui yo quien tuvo como la motivación de pues intentarlo también. Entonces, creo que fui brincando, por así decirlo, de una clase a otra, aprendiendo como que un poquito de todo hasta que me di cuenta que mi fuerte, o sea, lo base para mí son las letras. Y sí, tomé clases de pintura y luego de actuación y ya después empecé con esta parte de los cortometrajes, pero lo que sí ha sido como una constante para mí han sido los libros y las letras. Claro, yo me daba cuenta que vos estabas en una búsqueda de un medio de comunicación para expresarte. Ujú. Entonces la pregunta es si encontraste en la literatura ese medio o todavía seguís explorando. No, sí, yo creo que completamente ahí es y siempre ha sido. Ahorita ya se me hace más fácil que en otros momentos, pero sí, completamente escribir me sirve para todo, para cuando estoy feliz, para cuando estoy cansada, triste y demás. Es como otra parte de mí. Bien. ¿Por qué la literatura romántica? Eh, no lo sé, yo me parece que es como lo que he consumido más. O sea, bueno, intenté en algún momento con cuentos de terror, porque pues consumía bastante a Edgar Allan y a Stephen King, pero sin embargo, la sensación que me generaba el escribirlos no era tan agradable como lo era leerlos.
Y me di cuenta que me gusta bastante escribir sobre el amor en todas sus modalidades, porque creo que todos los textos que tengo son diferentes facetas o caras que puede tener el amor. Entonces, es muy padre. Se me hace que cuando las personas, los seres humanos están enamorados, actúan de unas maneras muy, muy interesantes que no ocurren como bajo ninguna otra situación y me gusta demasiado eso, el poder retratarlo en un libro, en un texto, en un cuento. Ujú. Bueno, y también vi que hablas de lo que en las categorías literarias se reconoce como la categoría LGTB+ o LGTB+. Ujú, ¿Por qué sí. también elegiste esa categoría? Yo vengo de un pueblito bastante pequeñito aquí en San Luis, que es Matehuala, y ahí la verdad no había tanta diversidad ni tanta apertura en cuanto a esos temas. Yo lo conozco porque mi mamá sí tenía como una mente bastante abierta, y cuando Ah, empiezo a crecer y me muevo a la capital, pues sí empiezo a ver como algunos temas precisamente a raíz de que somos un estado tan religioso, pues de discriminación y de pronto pues mis amigos o mis amigas que son muy cercanas a mí, pues dicen que son lesbianas o son bisexuales o son gays y demás. Entonces yo me siento en esta necesidad de proteger ante los demás que los molestaban. Entonces, de ahí creo que se genera un sentimiento o una conexión bastante fuerte desde el apoyo. Tal vez no libro yo la batalla como los libran ustedes, sin embargo, estoy aquí para poder ayudarlos. Y que también muchas veces algunos referentes que utilizo, pues cantantes o escritores, forman parte de la comunidad. Entonces, para mí es muy importante seguir manteniendo vivo y reiterar lo que ha pasado, no sé, hace incluso 10 años, ¿no? Los errores que hemos cometido para no cometerlos en el futuro y proteger precisamente a las personas que yo quiero y a las personas en general, ¿no? Es esta como pequeña lucha en cuanto a los derechos. En la Feria del Libro de Buenos Aires, hace 2 meses atrás, han instalado un stand de esta categoría que la verdad es que me llamó mucho la atención la cantidad de gente que asistía, como que han generado como una especie, esto hablando sin profundizar en el tema más allá de lo literario, han generado Ujú, una especie de nicho de nicho comercial muy ujú, interesante. Es decir, que uno interpreta al verlos que hay personas que la practican y personas que están interesadas en el tema. Te lo digo por la cantidad de gente y por la cantidad de volúmenes y de distintos libros que había, de distintos títulos que había, me pareció apasionante. Y bueno, esto, comentarte que es como un nicho muy interesante como para desarrollar, sí. ¿no? Desde el punto de vista, más allá de que uno ayude y que asiste en la batalla Ujú, cultural en todos los frentes, bueno, también hay una posibilidad comercial detrás de eso. sí. Bueno, ¿y qué leías de chica? De más chica. De sí, pues sobre todo yo creo que cuentos, o sea, cuando era muy pequeña, pues es que mis tías son educadoras, entonces ellas tenían pues este tipo de libros, así como con muchas imágenes, cuentos bastante breves, pero también recuerdo leer, no leer completamente, sino hojear de pronto estas que eran enciclopedias de animales o de botánica, porque eran lo que había en esa biblioteca. Entonces, así veía sobre los animales y después de ahí me fui con los diccionarios, que era como lo que había ahí y así aprendía palabras. Ya después que fui creciendo y que podía pedir como más cosas, seguía consumiendo estos libros como de romance precisamente y después me empiezo a inclinar hacia los textos de terror, que es ahí donde encuentro a Edgar Allan y a Stephen King, como los clásicos, y justamente yo era adolescente, entonces, pues esos, y ya hasta que entro yo creo que a la universidad es cuando empecé a consumir poesía y este tipo de literatura que lleva cierta
como un nivel un poco más de complejidad a veces como para comprenderlo, ¿no? Sobre todo cuando cuentan una historia general. Ujú. Y entonces sí, creo que es como bastante variado. De repente regreso, o sea, hay momentos en los que pues leo un cuento otra vez, otros en los que sí leo un texto súper complicado, pero sí, yo creo que desde pequeña he leído como lo que tuviera al alcance, o sea, si había una revista ahí científica, la leía, si había un diccionario también, pero si había un cuento, pues muchísimo, muchísimo mejor. Ajá. O sea que tu formato literario preferido es el cuento, digamos. Sí, yo creo que para todos los días, sí, pero para escribirlo y de disfrutarlo y demás, yo creo que, pues, novelas, solamente que soy una persona muy sensible, entonces sí me toma tiempo recuperarme de ellas y de todo lo que según yo viví con los personajes. Ajá. ¿Y hay algún autor romántico o autora romántica que te vuele la cabeza y que te parezca que es como como la podés ver como una influencia literaria? Sí, yo creo que quienes tienen muchísima, muchísima influencia en mis letras, sin duda creo que Silvia Plath y Alejandra Pizarnik. Ah, De pronto creo que sobre todo cuando uno es súper adolescente, encontrar como los textos de ellas donde hay tanta apertura ante lo que se siente y lo que se está viviendo y que el pesar a veces es solamente humano, de la propia experiencia y la convivencia con otras cosas y que, o del amor, ¿no? Entonces, para mí, la forma en la que escriben y cómo se liberan a través de las letras, pues me ha inspirado muchísimo y creo que está muy presente en mis letras. Un poco también Oscar Wilde, solamente que aún no creo poder haber llegado con las letras a ese nivel, solamente siento que están los tintes por ahí. ujú. Y el libro que más te ha marcado, más te ha gustado? Mm, yo creo que hay como diferentes momentos donde he sentido que un libro me ha ayudado bastante, pero yo siento que el momento definitivo donde yo dije, este libro me metió en el mundo de la literatura completamente, es un libro que se llama Donde habitan los ángeles, que es de Claudia Celis, y ese me lo leyeron en la escuela. Y la verdad solamente lo leí o lo escuché en ese momento, pero ha sido como suficiente para recordarlo todos estos años que, que han venido después. Creo que es uno de los, sí, el libro que más me ha marcado, por así decirlo. Te iba a preguntar por la influencia de tus tías y de tu madre. ¿Qué dicen de esta profesión que estás adquiriendo como literata? Sí, la verdad es que, pues es que no fue como tan sorprendente, porque ellas siempre me dicen que desde pequeña, pues tuve estas ya expresiones o destellos de que iba a dedicarme a alguna rama artística, a cualquiera, solamente estaba por verse cuál, ¿no? Lo que sí es que creo que nunca pensamos que fuera a ser a esta magnitud, entonces la verdad me han apoyado mucho, o sea, una de mis tías siempre me permite ir a su casa a tomar fotos para mis libros y también estar ahí me inspira mucho. Mi mamá también me lleva de repente a aprender a otras clases o me mueve hacia entrevistas y demás. Entonces ha sido como mucho el apoyo porque en realidad el escribir había sido solamente como un pasatiempo. Entonces cuando empezamos a ver que sí se pudo hacer un libro ya en forma y luego que empecé a tener el apoyo también de la gente de aquí, de San Luis principalmente y luego de otros lugares como por ejemplo Chile, pues para nosotros fue como, eh, fue demasiado, pero fue muy agradable porque no es que no creyéramos que fuera a pasar, sino no tan pronto. Mm. ¿Y cuáles son tus ocupaciones actuales? ¿Qué es lo que haces y cómo dividís hoy el tiempo para la ocupación y para el escribir? Sí, yo justo acabo de terminar mi carrera en psicología, entonces
apenas estoy otra vez reorganizándome, pero normalmente tengo como que la facilidad de que mi trabajo no es fijo, no es como de Rutinario, un horario, ajá. Entonces puedo hacerlo pues a la hora en la que tenga disponibilidad. Entonces eso yo creo que me facilita bastante el poder detenerme y escribir. Lo que sí también es que, por ejemplo, de repente estamos con los cortometrajes o ese tipo de actividades y si tenemos un descanso y en ese descanso justo vi un árbol, yo lo que hago es que saco mi celular y entonces empiezo a escribir así hasta que ya no tenga tiempo y lo dejo. Y entonces, de pronto, pues ya cuando llego en la noche, la madrugada, así es cuando me gusta escribir y entonces empiezo a retomar esa idea que tuve. O luego también llevo libretitas pequeñas y ahí anoto a lo mejor un tema en específico que vi, ¿no? O sea, dos mariposas en un árbol y ya yo voy a recordar lo que me hizo sentir. Entonces, no tengo un horario fijo para escribir. Yo siento que yo podría decir que escribo cuando tengo oportunidad y si tengo oportunidad de escribir todo un fin de semana, pues escribo todo un fin de semana. De hecho, creo que sí, como que mi pasión por escribir siempre ha sido muy grande porque yo recuerdo haber tenido trabajos en los que sí entraba a las 7 de la mañana y de pronto salía a las 5 y yo en mi hora de la comida, pues con una mano comía y con la otra estaba escribiendo la idea que había tenido. O terminaba una junta y yo tenía un espacio libre y me ponía a escribir también. Entonces, siempre trato de sacarle provecho a los espacios así pequeñitos que tenga para poder mantenerme como pues escribiendo y también es como que no es tanto que me fuerce, sino como que me nace, como que necesito hacerlo. ¿Y cómo es esto de que estás filmando? ¿Qué tienen un grupo artístico? ¿Hacen cortometraje? Sí, ¿Cómo se organizan con eso? sí, nosotros empezamos apenas hace un año y nosotros teníamos como en mente pasar textos a la pantalla, pero mantener como esta parte de la esencia para que pues a la persona que tiene el libro, pues le sirve de promoción para que lo comparta y la gente quiera saber un poco más sobre la historia en general. Y nosotros pues pudiéramos usar esta parte que es la actuación y la fotografía para complementar lo que ya son las letras. Y pues nada, entonces yo me acompañé, me ayudé de muchos de mis amigos. Por ejemplo, tengo una amiga que es como la encargada de fotografía y de esa parte de dirección y ella estudió arte contemporáneo, entonces ella es como la encargada de que la cámara esté bien. Y luego hay otras personas que con sus diferentes enfoques pues van como conjuntando esa parte, más lo que yo sé, entonces hemos podido armar como este equipo y como vamos empezando precisamente, también nos hemos sumado de aquellos que también están empezando y que quieren experimentar y que quieren seguir contribuyendo a que un proyecto pues sea más grande. Y la verdad, pues nos ha ido muy bien, nos hemos sentido como bastante apoyados en esta parte, pero sí sabemos que ha sido porque sabemos trabajar en equipo, o sea, sí sabemos reunirnos para sentar un concepto en general, pero también sabemos cuando es momento de que, por ejemplo, el que va a escribir el guión, que casi siempre soy yo, pues tome su momento libre y escriba sus ideas y lo plasme en libertad, pero también que cuando pues llega a la de fotografía, pues se haga como él ya está pactado, sin interrumpir en el proceso. ¿Y qué temas? Si no te entiendo mal, lo que hacen es book trailers. Ujú. Es eso lo que hacen. Bien, bien, Sí, sí, sí. bien. Y sí, pues está bastante bien, apenas llevamos dos, pero pues en ese camino Bien. estamos. Bueno, Natalia, si te parece, vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta Ujú. continuamos. Perfecto. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También
Podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Erx, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comechingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Estamos de regreso con nuestra invitada Natalia Villafaña, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Natalia, hay en tus trabajos una inmersión en temas como la salud mental, la psicología y la filosofía. ¿Qué es lo que te impulsa a navegar por estas temáticas? Yo creo que tiene mucho que ver pues la formación como psicólogo. Creo que me nació cuando estaba leyendo El psicoanalista. Creo que no tenía nada que ver a lo que me iba a terminar dedicando, pero la dinámica que tenía el protagonista me llamó mucho la atención y me llevó a empezar a buscar textos, artículos y demás sobre el comportamiento humano, sobre cómo piensan las personas, y eso me encantó porque de pronto vemos nada más las acciones. Y entonces para mí verlo desde la psicología o desde un punto más profundo me hacía comprender que las cosas no sucedían nada más porque sí, sino que había toda una historia y una serie de procesos que llevaban a tomarlo. Entonces, por eso empiezo a estudiar psicología, y en psicología, en el primer año, nos muestran pues toda esta parte de el vínculo que tenemos con la filosofía. Y la verdad es que
soy algo flexible algunas ocasiones si consumo o regreso a otros filósofos, pero por alguna razón, pues todos los caminos me regresan a Aristóteles. De pronto, eh, en mi primer libro había llegado a él para las concepciones del amor y dije, bueno, vamos a apartarnos, vamos a tratar de buscar a otro filósofo. Y en mi segundo libro, que se llama Amartya, que viene de la Jamartía, pues otra vez regresé a Aristóteles. Entonces, sí, la verdad es que creo que tenemos a lo mejor concepciones similares de la vida o mis concepciones se han formado de una forma muy similar a lo que él ha dicho y por eso disfruto seguir leyéndolo, ¿no? O sea, sí me cuestiono otras cosas, pero creo que mi predilecto es Aristóteles y me ayuda mucho a seguir explicando las historias con esta mezcla de, por ejemplo, lo psicológico, que a Ajá. veces no es alguien que te quiera lastimar, sino es, es un trastorno de personalidad tal vez, o es lo que le pasó en años atrás, sumado con la percepción de la vida y de las cosas en general de Aristóteles. Ujú. Bien, bueno, para mí llegó el momento de hablar de Amartya. ¿De qué se trata? Pues mi libro es una compilación de varios textos. Eh, yo lo dividí en etapas del duelo. Por ejemplo, creo que añadí una más que se llamaba el eterno recuerdo. Y para mí el duelo no era lineal, sino, sino que de repente regresabas y había un punto en el que yo siento que aunque puedas concretar este ciclo del duelo, pues hay una parte que ya no va a volver a ser igual jamás. O sea, no vamos a poder regresar lo que éramos antes, lo que teníamos antes, después de ese punto cero. Y era lo que quería plasmar en Amartya. Lo hice a través de diferentes momentos que rayan en la tragedia o en el momento antes de tomar la decisión que te va a llevar a la tragedia, a la caída como esta, de este héroe. Entonces ahí es donde tomé inspiración en, por ejemplo, la vida de Oscar Wilde, el cómo la tragedia le llegó por amar a una persona a la que no debía en ese tiempo. Y después a Manuel Acuña por enamorarse tan perdidamente de Rosario y no detenerse a pensar bien, tal vez. Y de ahí seguí con otras historias de amor que para mí eran como a lo que se refería Aristóteles con la jamartía, este error de juicio donde tú estás creyendo que es lo correcto y te lleva a la tragedia. Y para mí eh, tenía como una comparación bastante poética con lo que a veces pasa con el amor. O sea, de pronto nosotros creemos que encontramos a la persona correcta y tomamos una serie de decisiones que después nos traen un sufrimiento bastante grande, que a veces es natural de la propia ruptura, pero hay otras ocasiones en las que no, en las que haber elegido a una persona equivocada, creyendo que era amor, sí trae una tragedia gigante. Entonces, pues sí, está dividido en estas etapas del duelo y, por ejemplo, en negación fue donde metí todos estos textos románticos y de ahí voy cayendo hasta que está como el punto más alto para mí de Amartya es el apartado de depresión donde están estos textos como tan tristes y tan trágicos que tanto me han ayudado, ¿no? A posicionarme. Entonces, sí, es un libro, la verdad, muy triste, pero yo siento que ayuda a entender cómo es este proceso desde diferentes enfoques. Y la verdad es toda una propuesta. Yo sentía que estaba jugando de alguna manera con ese libro, porque quería que se pudiera leer como la persona quisiera leerlo. Por ejemplo, como una compilación normal, hace bastante sentido, pero también hay pistas entre textos que te están diciendo cómo
siguieron sucediendo los hechos, qué fue lo que pasó primero, qué pasó después y cuál fue el desenlace. Y solamente se trata de irlos acomodando, de ir encontrando esas pistas para saber qué pasó con esos personajes. Que también me di cuenta que de pronto era un poco difícil, por lo que en mi cuenta de Wattpad le dejé a las personas un vínculo donde viene explicado qué historia se junta con cuál para armar las tres diferentes historias que están escondidas. Pero para mí es muchísimo mejor si la persona las encuentra solas, porque me ha tocado que me digan personas que ya lo leyeron y demás, que algunos creen que el personaje murió, otros tienen la percepción de que no, de que salió adelante, que le fue muy bien. Y para mí, claro que hay un final correcto, pero como escritora que ve el producto de lejos, siento que todas las versiones son válidas y son correctas porque pues son las historias que los lectores decidieron construir. Y eso era Ujú. lo que buscaba hacer con Amartya. ¿A qué edad tiene el público al que le hablas? Am, Empecé con los cuentos, entonces era bastante pequeño y en ese quise dar un salto. Entonces para mí eran para mayores de 18 años. No, no porque tuviera algún tema fuerte, sino que siento que había una complejidad en los temas que estábamos tratando, sobre todo en los que hablaban de personajes que se habían quitado la vida, que se habían suicidado y demás. Entonces, pues creía que para un público más maduro hacía más sentido leerlo que para personas más jóvenes. ¿Y cómo resultó en la realidad? Pues bastante bien, es a excepción de un solo texto. Creo que todos han sido eh, bienvenidos de una muy buena manera, porque hay personas a las que no les... Ajá. No, no, mi pregunta era si, a lo mejor me expresé mal, digo, ¿Quiénes lo leen? el resultado respecto Ah, de estar dirigido a público de 18 años que entendió que vos le hablabas en su propio lenguaje y te ujú, leyeron a partir de los 18 o hubo gente de 15, de 14, de 10, de 25, o sea, cómo ya. resultó digamos, ese encoframiento en un determinado target. Así, pues yo siento que, ay, la verdad me terminaron leyendo personas que eran más grandes y no hay problema, porque creo que casi todos estaban de los 26 años hacia los 50. Sí estuvo bastante amplio, pero no era tan bien. Yo pensé que me iban a leer personas muy, muy, muy jovencitas, Ajá, 18, 19 y 20, bien. pero no, se amplió bastante. Esa era la pregunta real que te hacía. En realidad, es como que el libro se va abriendo, en líneas generales, y a Ujú, todos nos pasa, el libro se va abriendo, más allá de que uno imagina quién te va a leer, el libro va abriendo ese camino, independientemente de lo que nosotros queramos. Con lo cual, bueno, eso, quería ver si tenías medido. Bueno, es esto que me acabas de... Ahora sí me lo contestaste. sí. Todas tus publicaciones son en Wattpad y en Amazon, ¿verdad? ¿O Sí. tenés algo fuera de estas dos editoriales internacionales? No, No. solamente apenas estoy trabajando en yo empezar a imprimir mis propios Ajá, libros, pero yo creo que eso todavía me va a tomar a lo mejor 2 mesecitos más. Pero por lo bien. pronto sí, Wattpad y Amazon. Y contame tu experiencia con ambas editoriales. ¿Cómo fue en Wattpad? ¿Cómo resultó? La verdad es que es una gran incógnita que tengo yo respecto del mercado editorial. Sí, la verdad es que para mí Wattpad fue muy agradable porque tiene esta parte donde hay sección de comentarios, entonces yo podía saber qué estaban pensando ellos de lo que yo estaba escribiendo. Y también se conectaba con mis redes sociales. Entonces, cuando yo publiqué mi primer texto, me fue bastante bien y tiene esta opción de saber en qué categorías está haciendo tendencia. Entonces yo sabía que también me estaba yendo, en cuáles me habían clasificado, en cuáles me había quedado. Y como tenía esta parte, pues de repente me llegaban comentarios de, me gustó mucho este texto, me recordó tal cosa que viví. Entonces estaba muy abierta la comunicación. En Amazon, por otra parte, no está esa sección. Bueno, se pueden dar reseñas, pero la verdad la gente casi no lo hace. Sin embargo,
yo siento que no hay nada como los libros impresos y Amazon permite esta parte y muchísimas formas, tamaños y colores y demás. Entonces, para mí era llevar la experiencia a otro nivel. Podía jugar con las tipografías, con el color de la tinta, con las portadas y todo esto para seguir complementando la historia, cosa que no se puede hacer en Wattpad porque pues es solamente digital. Entonces, para mí ha sido un muy buen equilibrio mantener estas dos, porque hay textos que publico solamente en Wattpad y las personas pueden seguir consumiéndolos de forma gratuita, pero hay muchas personas a las que no les gusta, a los que les gusta una experiencia más completa y para eso me sirve bastante Amazon. Entonces, Ujú. trabajar con ambas para mí es como toda una maravilla, una experiencia padrísima. Amazon tiene en México, tiene su sucursal, o sea que puedes vender la novela impresa directamente impresa en México. No, pero tiene unos lockers que son como donde llega ahí el pedido. Entonces, pues hay personas a las que no les puede llegar directamente a su dirección, pero pueden ir a recogerlo a los Ajá. lockers. Ahorita lo que han estado haciendo es trabajar con otras librerías para tenerlos ahí. Sin embargo, en donde yo vivo específicamente no hay, que es Barnes and Noble y Foyles, pero aquí no hay. Entonces, pues está bien para, para quienes tengan uno cercano, pero aquí no. Pero sí, cada vez yo siento que se está aperturando más y yo siento que van a seguir trabajando en esta parte de convenios con más librerías para que la gente pueda accederlo de una forma más sencilla. Bien, ¿cómo hiciste con la Sí. corrección y el maquetado y el arte de tapa? Pues yo tengo amigas que sí, pues trabajan y estudian en literatura, entonces saben bastante de esa parte. Yo sabía que sabía escribir, entonces empecé a contactarme con ellas y con ellos y les mandé como mi primer libro y no me cobraron. Entonces para mí se me hizo bastante padre, me ayudaron con toda esa parte. En mi primer libro, por ejemplo, me lo diseñó mi hermana. El segundo casi pedí como muchas asesorías, pero el segundo también lo diseñé yo. Nada más como, por ejemplo, ya cuando hay que los lomos y eso, yo batallo demasiado. Entonces ahí sí termino pidiendo ayuda también a mis compañeros de literatura. O también tengo muchas amigas que son diseñadoras gráficas, entonces sí, normalmente terminan ayudándome o les pago como que algo muy simbólico porque les sirve para sus prácticas. Entonces ha sido todo como que en trabajo entre familia, Eh, entre En Argentina le hermanas, llamamos, amigos. en Argentina le llamamos rebuscarse. En realidad es, te las rebuscas para producirlo, digamos. ¿Sí? Sí, Y decime, ¿cómo haces el marketing y las redes para promocionar tus libros? pues por ejemplo, en mi Instagram lo que hago es que empiezo a definir bastante bien la paleta y de repente juego con cosas. O sea, ahorita que los tres libros son tan diferentes, por ejemplo, Cerezas y Vino es contrastante a Amartya y Amartya a Navi, pues los tres son diferentes. Entonces de pronto pongo como que encuestas y luego links a quiz como para saber qué libro eres, cosas así. Entonces empieza a ver como dinámicas y la gente de una u otra manera después termina interesada por el libro. De pronto luego hacemos como videos chistosos o luego yo donde les leo textos. Eso también luego lo llevo a TikTok y en TikTok es donde tengo como la comunidad un poco más grande y entonces así es como le hago. También yo siento que lo que me ha ayudado muchísimo es que he empezado a hacer como bastante fraternidad, como alianzas y demás con escritoras y escritores de todos lados. Entonces yo los apoyo a ellos compartiendo su trabajo, ellos comparten el mío y así empezamos a llegar como a público diferente y más amplio. Por ejemplo, las Ariadna Lagos, que es de Chile y es una amiga mía, ella comparte mis libros y yo comparto los suyos, entonces así ella llega a México
y yo tengo la oportunidad de ir a Chile. Y eso me ha funcionado pues bastante bien. También está parte de las entrevistas para que la gente también me conozca mejor y sepa bien de qué estoy hablando, de qué se tratan mis libros. Bien. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa Ujú. y a la vuelta enganchamos el tramo final del episodio. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, ahí vamos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Dan Brown. El autor del Código Da Vinci cantaba en una banda pop denominada Piropo. Aunque de nombre español no logró triunfar en España, en esa época la madre patria deliraba con Mecano. La carrera musical de Dan Brown no despegó, pero conoció a la que sería su mujer, quien trabajaba en una discográfica. ¡Maldita suerte! La frase de hoy: no tenemos acceso a aviones privados para autores de libros sobre historia religiosa, aunque si estás pensando en escribir 50 sombras de la iconografía, podríamos hablarlo. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Natalia Villafaña, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Nati, hablemos de proyectos. ¿Hay algo más allá de las dos próximas publicaciones que tienen fecha cierta de las tuyas? Sí, sigo trabajando y sigo escribiendo. Entonces, por lo pronto, continúa Cerezas y Vino, que está disponible en Amazon, en todos lados. En mi Wattpad tengo textos nuevos. El último fue de hace un mes, me parece. Otra vez un cuento como muy fantasioso y demás. La segunda edición de Amartya, que sale el 29 de agosto, o sea, el siguiente, ¿qué es? Es el volumen Sí, 2. ajá, sí, Son, el son volumen 2. son otros relatos, digamos. Son distintos a Ujú. lo del volumen Hay, 1. son, mantiene la misma edición. Lo que hice fue que Cerezas y Vino es la continuación de Amartya. Ajá. Entonces, en esta segunda edición, lo que hice fue darles un, unos textos de Cerezas y Vino para que pues vean más o menos de qué se trata y que también se complementan con la historia. Entonces es un poquito más, tiene más material y está Ajá, bastante. a ver si te puedo entender. Cerezas y Vino lo estás degustando en Wattpad y vendiendo en Amazon. Cerezas y Vino y Amartya solamente están en Amazon. Los cuentos más pequeños están en Wattpad y los libros completos están en Amazon. Perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. ¿Y el resto de los proyectos, cómo sigue el asunto? Sí, tengo algunas fechas que ya están anunciadas, las otras las voy a seguir, voy a poner comunicados en mis redes sociales. Estoy en Instagram, sobre todo que ahí es donde platico. Estoy en Instagram Ajá. como Natalia-Villafana29 y tengo un libro que está así en la puertita y tiene mucho trabajo de otros amigos pintores y artistas y es de la fecha, la voy a estar lanzando en septiembre. Entonces, eso es lo próximo que tengo, es una novela, es
mi primer novela así de larga y la verdad he trabajado mucho en ella y estoy muy emocionada por ese estreno. Lo que voy a seguir haciendo son las segundas ediciones de mis primeros libros para pues mejorar las portadas, añadirles material extra y demás. Y pues todo eso lo voy a estar poniendo en mis redes sociales, pero todo eso me parece que las fechas las voy a lanzar en septiembre. Bien, y una preguntita si se puede adelantar, ¿cómo se llama la Sí, novela así de larga? sí, se llama Olvidé decir tu nombre, que también tiene un título largo. Bien, y es así de larga cuánto, que es una novela de cuántas páginas. Pues normalmente escribo de 200, pero Ajá, esta sí está llegando a los 300 y pico, pero también falta contar, por ejemplo, tiene material que va a estar diseñado y pintado por otros artistas. Entonces, en eso se va a empezar a alargar. Entonces, tal vez quedarían unas 400 páginas. ah, bueno, es un libro de grandes dimensiones, es así de larga, así de grande. Sí. Bueno, cuando publicas un libro, ¿haces algún tipo de reunión de lanzamiento? Solamente lo hice para Amartya porque quería explicar a profundidad cualquier tema que pudiera salir, pero también lo voy a hacer con No olvidé decir tu nombre. Solamente que todavía sería de logística porque quiero que me puedan ver más personas que las que pudieran asistir aquí en San Luis. Entonces estoy buscando y trabajando en la manera para poder llegar a muchas más personas y encontrar un horario en donde me puedan ver por ejemplo, de Chile, de Argentina. Perfecto, o sea que son, digamos, son virtuales las reuniones de lanzamiento. La, la primera que hice, la de Amartya, fue presencial y la transmitimos a través de una página. Entonces Ajá. ahorita estoy buscando también la manera en la que pueda ser así, pero como tenemos trabajo de los artistas, quiero ver cómo brindarles como la experiencia completa, porque a veces las transmisiones como que no justifican la experiencia completa. Pero estoy buscando la manera para ver si pues tal vez algún vínculo donde puedan ver a detalle lo que vamos a estar haciendo, el libro, lo que estuvimos hablando, si tal vez con la casa productora les hacemos un video que tenga una mejor calidad, aún estamos viendo cómo podemos lograrlo y pues sí, de cajón siempre tenemos la transmisión en directo de ese momento, entonces nada más sería trabajar un horario que pueda unirse bastante bien con estos tres lugares, Y, con Chile, con Argentina y con México. y cuando haces una reunión presencial, Ujú. ¿pones a la venta versiones en papel de los libros o solamente siempre es el libro digital? No, sí, también en papel. Ah, perfecto. ¿Y qué haces? ¿Lo Sí, sí, imprimís sí. a través de Amazon? Compras, no sé, 10 Sí, libros que te los manden. sí, a través de Amazon, pero esta vez vamos a hacer otra reunión. Aún no nos confirman la fecha y para esta los mandé a imprimir yo con uno de mis conocidos que está apenas empezando como en este mundo. Y, Y pues sí, o sea, sí es como más fácil que, por ejemplo, todo lo que tardan en llegar de Amazon Es más o luego barato. las cantidades. Sí, también más barato. Más barato, claro. Sí, sí. Sí, Ujú. sí, está bueno. Igual un libro de 400 páginas es un libro que va a ser un libro de alto costo, digamos, ¿sí? Así que Sí, bueno, con que le puedas bajar el costo para tus lectores y tus seguidores estaría buenísimo. sí, siempre es lo que trato de procurar. Por ejemplo, en Amazon, la verdad últimamente no se puede tener tanto control, pero yo trato de dejarlo a los precios más accesibles que se pueda para que precisamente pueda llegar como a muchas más personas. Me interesa más como el alcance que a la cantidad a la que se pueda vender. Ujú. Bueno, sabes que yo hay una pregunta que les hago a todos mis entrevistados relacionada con el momento de la ausencia. Vos sos tan joven que hasta me parece tonto hacerte la pregunta,
Pero igual está bueno porque como sos una persona reflexiva y que está en estos Ujú. temas, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Mm, Siempre se los trato de recordar en cada libro que puedo en las notas de autor, pero me gustaría que me recuerden como ese abrazo que yo sentí de mis autores favoritos cuando lo necesitaba. Que pudieran decir que abrieron un libro mío y que yo pude entender cómo se sentían o que el compartir sentimientos los haya hecho sentir que no estaban solos, que tenían alguien que los apoyara. Me gustaría simplemente eso, que me recuerden de una muy buena manera, de que intenté hacer las cosas correctas, de que en todos mis textos estoy trabajando activamente para que, por ejemplo, eso, no sientan que lo que sienten, lo que están viviendo y demás es poca cosa, sino que todo es muy válido y así me gustaría que me recordaran como una persona que tenía empatía por todos los tipos de sentimientos y de emociones y que esa misma empatía logró darles un abrazo para que incluso si yo no estoy, ya han pasado unos no sé, muchísimos años, una persona, un adolescente, una persona joven, adulta, lo que sea, pueda leer uno de mis libros y sienta que me conoció y que aparte yo lo conocí. Entonces, así es la forma en la que me gustaría ser recordada, un poco como ñoño, pero pues sí. ¿Qué es Navi? Navi es mariposa. Ujú. En coreano. Y me encantan las mariposas también. Si pudieran recordarme en una mariposa estaría muy padre. Yo te imaginé que era una especie de apócope de Natalia Villafañe, Navi, pero bueno, como Navi es con B larga. Justo, justo me han dicho eso muy seguido y también el apodo que tienen mis cercanos para mí es Nati. Ah, Entonces, como que les hacía sentido, pero no, en realidad, como es del coreano de Navi y luego también se parecía bastante a Nati, a tu apodo, me claro, a Nati. pareció me pareció una selección perfecta para mi primera novela. Bueno, pero contame de qué se trata. Es yo siempre la defino sobre los sueños. Yo ahí narro la historia de tres adolescentes, yo explico en tercera persona cómo es que esos chicos están luchando con un montón de cosas, porque de pronto nos es fácil voltear a ver a los adolescentes y decir, ay, qué genio tienen, o ay, qué groseros son. Sin embargo, para mí era importante retratar que pues, están viviendo muchos cambios, que tienen mucho miedo y que también está esta presión de pertenecer a muchos lugares, de encontrar el amor, de saber qué van a hacer con su vida, de tomar decisiones importantes. Por eso también las mariposas eran bastante importantes en este texto. Yo ahí narro un triángulo amoroso, pero no es un poco pues soso, por así decirlo, porque al final de cuentas Naif. son ajá, sí, porque al final de cuentas están preocupados por otras cosas, por saber qué van a hacer ellos con sus vidas. Y para mí era importante recalcarles a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que lo que para mí es la perspectiva correcta del amor, ¿no? Porque de pronto yo veía bastante este mensaje de que todo lo puede el amor, hoja llorando bajo la lluvia, sufriendo y demás, renunciando a cosas por amor. Y para mí en Navi era importante decir, el amor pues no tiene que doler, el amor tiene que ser tranquilo a veces, ni siquiera yo siento que hasta no sentir mariposas es un símbolo de que la cosa va bien, pero también es cierto de que si en algún momento hay que elegir entre otra persona y tú mismo y los sueños que tú tienes y lo que quieres lograr, pues tengan bien claro los niños que pues hay que elegirse a nosotros mismos siempre y que ningún sueño es demasiado loco y disparatado. Eh, y que parte de el proceso para que una mariposa pueda ser así de bonita, pues involucra un montón de cambios. Entonces, esa ese libro es súper
enfocado hacia los adolescentes, hacia los niños, pero sé que también ese mismo discurso podría llegarle a una persona en cualquier momento. Y sí, es bastante bueno, bonito, Navi, muy, muy cursi. Me gustaría que nos cuentes qué cosas vamos a encontrar de tus relatos y cuentos en Wattpad y qué cosas vamos a encontrar en Amazon, como para que cada uno que quiera, esté interesado en algo, vaya a buscar directamente y las condiciones en las que lo vaya a encontrar. Ujú. En Wattpad, por ejemplo, yo sí trato de que sea como una experiencia también cuidada y agradable. Trato de ponerles una portada muy bien hecha y todo bien cuidado y demás. Sin embargo, ahí normalmente escribo textos pequeños. Normalmente se leen en 10 minutos, en 5 minutos. Ahí son bastante variados porque normalmente escribo y de pronto digo, bueno, este texto habla por sí solo, sin embargo, es muy poquito texto para ponerlo en un libro y entonces por eso lo pongo en Wattpad o de pronto, creo que sobre todo lo que me gusta escribir en Wattpad son cuentos. Ajá, Hay muchos cuentos en Wattpad, pero también hay de repente textos que rayan como en las reflexiones, en casi ensayos, que son simplemente tal vez mi perspectiva de las cosas, de la vida o de una situación en específico, y eso pueden encontrar en Wattpad. Yo siento que es casi como si estuvieran abriendo una de mis libretas, que de pronto pueden encontrarse una reflexión sobre algo y luego un cuento y demás. Sin embargo, para Amazon, ahí sí ya está la cosa como más en regla y rigurosa. Yo, la verdad, soy como muy... Delimito bastante bien de qué se trata cada libro, su temática, sus colores y demás, y por eso los tres se diferencian entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Navi es muy romántico y sé que es para la gente que a lo mejor le gustan las novelas y demás. Sin embargo, sigue la misma estructura y es lo que van a encontrar en ese libro. En Amartya todos tienen el mismo tinte y en Cerezas y Vino también del mismo modo, pero sí, es eso, que todo es como muy en regla, todo sigue la misma estética de la que se va a tratar el libro y en Wattpad no, en Wattpad de repente puedo subir un martes un cuento de vampiros y al día siguiente una fábula sobre Lady Di, no sé, si hay como versatilidad en Wattpad. por ejemplo, Los peores piratas. Así, ese está en Wattpad, es un cuento que yo escribí para niños. Y sí, ese precisamente está pensado simplemente para niños, obviamente lo puedes disfrutar como un público más amplio. Y para mí, de nuevo, todo es como la narrativa que tiene Navi. Ahí, por ejemplo, navegan en un barco de cristal y lo que quiero, mi mensaje para los niños ahí es que a veces, o casi siempre, lo más importante está en el viaje, ¿no? En el viaje que hacemos nosotros para llegar a la isla prometida y no tanto en lo que podamos encontrar en la isla prometida. O sea, en nuestro camino para intentar ser el escritor más famoso, tal vez la felicidad no esté cuando lo logremos o si lo logramos, sino en lo que estuvimos haciendo todos estos años para llegar a ese punto. Entonces sí, es un cuentito cortito, pero tiene muchas metáforas del mar y de colores y de fantasías, sirenas. Bien, en las mismas condiciones está Una casa con el corazón herido, Una estatua de hielo, Textos desde mi diario, El lago Ujú. y La rosa y el ruiseñor. Ahí todos esos están en En Wattpad, sin Wattpad. embargo, ajá, todos esos son como bastante diferentes unos de otros. Hay unos que sí los incluían a Martia, como por ejemplo la casa. Ah, me parece que todos esos sí. La casa, la estatua de hielo, el lago y la rosa y el ruiseñor. Todos esos entraron en Amartya. Ajá, con modificaciones, pero no alteran en la totalidad el mensaje Sí. de la Sí, historia. me da la Entonces, sensación de que toda tu obra está en construcción permanente, todo el tiempo está en modificándose.
lo cual no es ni bueno ni malo, te diría, es así. Digamos, Sí. todo el tiempo está como creciendo, como modificándose, está en constante metamorfosis, más allá de que no Sí. cambies el sentido ni cambies el mensaje. Esto de sacarla de un lugar para meterla dentro de un libro es como una especie de simbiosis, ¿no? Como que todo el tiempo está Ujú. cambiando. Me Sí, parece yo sentía que, muy atractivo, no, la verdad es que me parece bárbaro. sí, yo la verdad es que al momento de tomar esa decisión, por un tiempo dije, pues es que no es necesario incluirlos, se complementan bastante bien los otros que ya están. Sin embargo, sabía que esos eran los más aclamados bueno, para la gente que me lee y que también entraban en la narrativa que tenían. Entonces, para mí fue como bueno, pues si te gusta y también estás diciendo que te gusta leer en físico, yo no puedo imprimirte un texto de 10 hojas, porque Amazon no me lo permite. Entonces, esa era mi forma de que, pues aquí también está tu texto favorito, sin embargo, le hago una modificación pequeña para que termine, para que no se vea como que algo está brincando en la historia, o bueno, en la compilación. Entonces, eso lo hice como con esos textos en particular, o a veces lo que hago es que si está una compilación y a alguien le gustó mucho uno de los textos, por ejemplo en Cerezas y Vino, a la gente le gustó mucho el texto de Roth, y lo que yo hice fue sacarlo de Cerezas y Vino, por así decirlo, y dejárselos gratis en Wattpad para que la gente pudiera leerlo también. Entonces sí, se me hace como que cualquiera pueda tener acceso a todo lo que escribo de las formas que sean. Entonces sí, es una dinámica que yo sé que no es muy común de pronto, pero a mí la verdad siento que me ha gustado bastante cómo funciona. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer está relacionada con el comienzo de la charla. Y a los 15 años dirigiste una obra de teatro. Contame eso, por favor. A los 15 años, bueno, no completamente la dirigí, yo participé como en muchas de las partes, sin embargo, yo siento que sí me asesoró muchísimo mi director principal. Para mí yo creo que ha sido como de los momentos más importantes en mi vida. Era la primera vez que pisaba un escenario, sin embargo, como decía con los peores piratas, para mí todo el proceso antes de la función fue maravilloso. Estuvimos trabajando, me dejaron revisar mis diálogos y si estaba correcto o había que revisarlos, también buscar como que la música y ahí aprendí muchas cosas que ahora aplico en, por ejemplo, los cortometrajes. Saber cómo funcionan las luces, desde qué ángulo tienen que llegar y demás. Y también que, por ejemplo, para la venta de boletos, ¿no? Cómo hay que hacerle para vender, con quién tenemos que comunicarnos, con quién tenemos que hablar. No lo sé. Sobre todo siento que personalmente, fuera de todo el aprendizaje técnico, tener esa experiencia a tan poquita edad te ayuda muchísimo en la confianza. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no tiendo a la extroversión. Sin embargo, en el teatro, pues fue una habilidad que se fue desarrollando y que ahora sé que pues es fundamental para actuar, para hablar de los libros, para promocionar cualquier cosa. Entonces, creo que eso fue lo que más me gustó, eso, y que también es otra forma que puede tomar lo que una persona escribe y es maravilloso. O sea, de pronto ver los personajes ya materializados es una experiencia para mí muy agradable. Sin embargo, sí me he dado cuenta que pues disfruto más viendo teatro que actuando. Y ese guión era tuyo. No, era una adaptación creo que eran de varias historias que nos habían hecho. Bien. Ujú. Bueno,
¿querés recordarnos cuáles son tus redes sociales, sitio web, correo electrónico y toda esa Sí. parafernalia de redes? Sí, mi red principal, la que uso así de que todos los días y ahí subo noticias, anuncios y demás, es Instagram y estoy como Natalia-Villafana29. Ahí también está mi Linktree, que es el que lleva a todas las demás redes que tengo, pero en Facebook, por ejemplo, estoy como Natalia L. Villafaña. Me parece que soy la única que aparece así. Estoy como Natalia L. Villafaña. Mi página también se llama Natalia L. Villafaña y el link pues está en cualquiera de mis redes. Si por ejemplo me encontraron en Instagram, ahí la tienen. Para Amazon y encontrar todos mis libros, también con que solo pongan Natalia L. Villafaña ya les desglosa ahí varios. Y y pues donde hacemos las adaptaciones de muchos de mis textos, en YouTube estamos como Entelequia Producciones y en Instagram también como Entelequia Producciones. Bueno, Natalia, ha sido un verdadero placer, un gusto conocerte. Allá igualmente. Me has contagiado de energía, así que sos un petardo acá en Argentina. No es nada malo, es un petardo, un explosivo, una energía Así sí. vibrante, ¿eh? Así que Muchas la verdad gracias. que no, me has alegrado la tarde. Así Ay, que bueno, muchísimas gracias. ha sido muy lindo charlar contigo. Espero que lo hayas pasado bien. Gracias, sí, Y igualmente. bueno, yo también te digo que lo he pasado bárbaro. Tenés una linda historia, sos muy luminosa, así que no vas a tener problema, te va a ir muy bien como escritora. Ay, ¿Eh? muchísimas gracias. Bueno, hasta la vuelta. Hasta luego. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.